Inge, hemos quedado Hola, en GPS diferencial más AUSPOS. a Auspos. ¿Hemos llegado a utilizar el Auspos o no? No solo nos explicó, ingeniero. Aquí este segundo método, les he explicado. ¿Y les he hablado de los métodos cinemáticos o no? Creo que estábamos comenzando, ¿no? Sí, Ya. A ver, para implantar un punto geodésico, y cuando estamos hablando de implantar un punto geodésico, es tener sus coordenadas X y Z, ¿no? Y esas coordenadas X, Y, Z les he mostrado que se pueden obtener con GPS diferencial y una posibilidad es que tu base esté, a ver, tal vez la otra aquí, ¿no? Este es el sitio que tiene X, Y, Z desconocido. Entonces tú quieres conocer el X, Y, Z de este sitio en particular. Cuando estamos hablando de conocer el X y Z, es justo cuando hacemos una topografía, ¿no? Cuando hacemos una topografía tenemos el relieve del terreno y ese relieve nosotros buscamos obtenerlo midiendo en realidad puntos con su X y Z, puntos que son representativos de un relieve en particular, ¿no? O sea, a ver, a veces uno habla como uno no los ve, ni ustedes responden, o sea, son propensos a no romper sus votos de silencio. Entonces uno no sabe ni qué está pasando con el estudiante. Pero bueno, a ver, imaginen que en términos de relieve tenemos esto, ¿no? El terreno, así un corte. Entonces, cuando tú estás queriendo conocer este relieve, ¿qué es lo que haces? Comienzas a levantar puntitos, este puntito, en términos de sus coordenadas X, Y, Z. X y es muy obvio, ¿no? Es verdad. Si estuvieses mirando en planta, esto podría ser, por ejemplo, podrías tener aquí un río, ¿no? Lo vamos a poner acá al río. Tienes ahí en planta el río. Y bueno, y acá tienes el terreno nomás, ¿no? El terreno, ¿no? Bueno, con alguna particularidad será. Nosotros aquí estamos mirando un corte, ¿no? Y acá en las inmediaciones del río, imagínate que esta es esta parte y por acá está el río. Podrán haber aquí, qué sé yo, viviendas, podrán haber, uh, qué sé yo, montañas, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú estás queriendo hacer una topografía, lo que haces es ir levantando en todos los lugares donde hay cambios de forma del terreno, tú pones tu mira, eso han aprendido en topografía, pondrás tu mira. Ahora se pone el jalón con prismas, ¿no? Entonces pones aquí, aquí, pondrás aquí un puntito intermedio para saber tener este detalle, pondrás aquí, pondrás ahí, ¿no? Entonces vas levantando puntos y esos puntos, ¿en qué consisten? En X, Y y Z, ¿no? El Z uno lo mide con relación a un plano de referencia, ¿no?
que va a ser un cero, que es el nivel medio del mar, y de ahí tú tienes las cotas, ¿no? En Z. Entonces, cuando estamos hablando de puntos X y Z, estamos hablando de X y Z, X y Z, X y Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese X y Z tú lo obtienes con una estación total, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay ya métodos alternativos en vez de la estación total. Puedes, por ejemplo, hacer un sobrevuelo acá y obtener ese X y Z por aerofotogrametría, que es uno de los temas que nosotros vamos a ver todavía, ¿no? O hay también el LIDAR, o sea, tú haces un sobrevuelo acá y ya están embarcando LIDAR o sea, el LIDAR es cuando tú haces aerofotogrametría, tú usas las fotografías aéreas para en pares estereoscópicos ir obteniendo las alturas del terreno, ¿no? Entonces tienes esta altura, puedes obtener, y los X y S también. Entonces también vas obteniendo por aerofotogrametría X y Z, X y Z, X y Z, ¿no? Y el LIDAR es, tienes que tener embarcado un equipo que mande una señal de radar. Esa señal de radar rebota en el terreno, vuelve, y entre el emisor y lo que rebota se procesa esa señal, el tiempo en que demora eso, y tú tienes la altura de este punto vas a tener su altura cuando estás sobrevolando por acá, y vas a tener la altura de este otro punto. Entonces, otro método de hacer levantamiento topográfico. Cuando nosotros decimos levantamiento topográfico, es que estamos queriendo conocer la topografía del terreno. Y cuando vamos a hacer un levantamiento con estación total, pues para iniciar el levantamiento nosotros implantamos un BM, ¿no? Y una de las maneras de implantar el BM asociado a un sistema de coordenadas con el que después vas a trabajar, este BM es por un método geodésico. Y eso les estoy intentando mostrar ahora. Ahora, hoy en día, aparte de poder tú implantar este punto geodésico, hay también el GPS diferencial, también puede trabajar con un rover levantando estos puntitos. Tú pones aquí tu jalón, en este caso ya no con prisma, sino con la antena del GPS, pones aquí, y esta antena se va a comunicar con los satélites. Aquí, como ya tienes un BM, tú puedes aquí implantar tu estación base, también se va a comunicar con tus satélites, y puedes ir haciendo interactuar, ir levantando en tiempo real el X y Z, el X y Z, el X y Z, el X y Z, ¿no? Entonces, los métodos geodésicos hoy en día te permiten implantar una estación, un BM suficientemente confiable, y a partir de inclusive puedes continuar haciendo un levantamiento de la topografía del terreno utilizando tu rover. Es algo que se está utilizando mucho. Entonces, por eso es que estamos mirando las diferentes opciones que tenemos de uso de este equipamiento más geodésico. ¿Me han entendido las ideas centrales que queremos presentar, o el interés que tenemos en este tema, jóvenes? Si se quedan callados, no vamos a... Ya, listo, ya. O sea, sí, no, tienen que decir algo, porque si no, estoy hablando acá solo, no vamos a avanzar, jóvenes, así. Tienen que hablar nomás, rompan su voto de silencio. Bueno. A ver. Entonces,
Estos métodos PPK, RTK y RTK-N-trip los vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿En qué consiste? Para poder hacer, para poder implantar un otro BM, por ejemplo, imagínate que tú quieres que sea BM, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay dos posibilidades que ya las hemos marcado. Que sea una antena que se está comunicando con los satélites las 24 horas del día como ¿no? Y que tú después tengas acceso a esos datos, compres esos datos y proceses con los datos de posicionamiento de los satélites y de este punto que tú has adquirido y haces un postproceso en tu oficina, ¿no? Haces una sesión de como 4 horas, yo les había contado, creo que habíamos levantado un punto en el laboratorio de hidráulica y habíamos hecho una sesión de 4 horas porque estamos más o menos a 30 kilómetros. Pero bueno, si ya tienes este punto, SPM, si ya tienes, en nuestro caso nosotros ya tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica eso, entonces ahora sí, tu base, la antena que tú la haces trabajar como base, la implantas acá, aquí la colocas, ¿no? Y en los alrededores, tú ya puedes hacer un levantamiento topográfico con tu rover, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hemos dicho que aquí tienes que tener un X y Z conocido. Claro, a ese BM nosotros ya le hemos transferido vía el proceso con Cotapachi, ya le hemos transferido un X y Z confiable. Entonces yo implanto aquí mi antena, como él se va a comunicar, va a obtener un posicionamiento X y Z, pero yo tengo ya un posicionamiento, un X y Z más confiable. Entonces puedo medir los errores. Y esos errores los voy a transferir a las mediciones de posicionamiento de este rover para tener el X y Z del punto desconocido. Y de esa manera puedo ir obteniendo X y Z para los puntos que yo quiera. Y esto ya no funciona como ya no pones un trípode, sino más bien pones un jalón y vas paseando con ese jalón. Les voy a mostrar unas figuritas porque les indica nomás, no se entiende bien. Esta. Fíjense, acá este joven está levantando el X y Z de este punto. Está levantando el X y Z de este punto. Y lo único que tiene que hacer está el jalón, está la antena comunicándose con el satélite. Paralelamente la base se está comunicando. Estos dos se comunican entre sí. ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos? A ver si esto todavía no mostraremos. Estos dos se comunican entre sí vía radio, ¿no? Vía radio de manera automática, que quiere decir este posicionamiento y esa corrección de error le transmite a esto lo procesa directamente y te proporciona el X y Z. Entonces lo que está haciendo este joven es guardar la lectura de X y Z en esta terminalcita, en esta consolita, ¿no? Porque esta terminal se está comunicando con la antena. Acá mismo en esta terminal está incorporada la radio que hace con que se comuniquen ambos, ¿no? Y listo, tú aquí estás simplemente registrando tus X y Z. Este levantamiento que estamos haciendo acá, por cierto, es para levantar unos puntos de amarre para hacer una topografía con dron. Es decir, levantamos estos puntos y después con X y Z confiables, ¿no? Lo más confiables posible.
También se los puede levantar con estación total, pero este método es mucho más práctico. Entonces tienes los X y Z conocidos, después sobrevuelas. Y cuando sobrevuelas vas a obtener fotografías de estos puntos también. En la fotografía va a aparecer, por eso los marcamos así. ¿Y cómo vamos a utilizar después las coordenadas X y Z medidas con un método más confiable? Esto tiene la posibilidad entonces de corregir las fotografías que vayamos a tomar durante ese levantamiento aerofotogramétrico que se haga de esta zona. Imaginen como si fuese esa imagen de Google Earth que hemos bajado sin coordenadas, ¿no? Claro que cuando haces un levantamiento aerofotogramétrico, el dron, al tomar las fotografías, va tomando en los posicionamientos también, pero a través de un GPS con muy baja precisión. Entonces, por eso es que se toman estos puntos para después ajustar ese producto, ¿ya? Y una de las maneras de levantar estas coordenadas es a través de los GPS diferenciales, en ese proceso que les estoy contando, ¿no? Entonces, una aplicación más, pero todo enfocado en levantar los puntos X y Z. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, Ya, perfecto. Entonces, estábamos en esta partecita, ¿no? Estos métodos cinemáticos y PPK, en lo que consiste es en algo parecido a lo que les he explicado hace unos minutos. Si tú no tienes una conexión acá y tú estás con tu base, esta base puede ser en ese punto de coordenadas conocidas del laboratorio. Y tú estás haciendo este levantamiento, pero no tienes RTK, o sea, no hay comunicación. Entonces, ¿qué haces? Guardas en tu base los datos de posicionamiento y guardas también acá los datos de posicionamiento de los satélites, cosa que has hecho de manera simultánea, ¿no? En el mismo instante de tiempo se están guardando los posicionamientos de esto, en el mismo instante de tiempo se están guardando los posicionamientos de esto. Acá no hay conexión entre ellos, entonces eso se guarda simplemente en archivos. Y después de terminar el levantamiento de los datos, quiere decir que con este rover has recorrido todos los puntos que querías. Después de terminar, esos archivos los postprocesas en escritorio. Y ese hecho de postprocesar es que se llama el PPK, de postprocess. Por eso tiene esas siglas que les he mostrado y que coloco acá entre los métodos de implantación de esos puntos geodésicos. Este RTK es muy sencillo. Si tienes conexión entre la base y el rover, y si esa conexión es vía radio, se llama real time, por eso está RTK, ¿no? Entonces, en tiempo real estás logrando la corrección de este punto a través de esa conexión vía radio y es el real time kinetic.
¿no? Que te permite corregir el X y Z. Entonces, en tiempo real, estás corrigiendo este posicionamiento y ya vas a tener los X y Z, pero tienes que tener esa conexión entre ambos. Ese es el ERTK. Y finalmente, el otro que he colocado ahí, ¿dónde está pues? El otro que he colocado ahí, que es el ERTK N-Trip, es que la conexión entre los dos es vía internet. Listo. Entonces tienes estos métodos, tienes estos métodos. Estos son más recientes, ¿no? El ERTK, bueno, esta comunicación por radio debe tener, cuando estamos hablando recientes, debe ser en los últimos 10 años, ¿no? Y esto debe ser en los últimos 5 años, digamos. Nosotros hemos comenzado a utilizar esto hace unos 2 años, el ERTK N-Trip, ¿no? Pero obviamente afuera están utilizando eso, en el exterior están usando ya hace bastante tiempo. Y aquí el ERTK N-Trip también se está difundiendo mucho. Bien, este proceso a través del Auspus ya les he explicado, jóvenes, explicándoles el uso de las estaciones regionales para establecer nuestro punto, las coordenadas X y Z de un punto de interés. Esto lo vamos a hacer un ejercicio concreto, es decir, vamos a subir nuestro archivo de posicionamientos de esto y vamos a pedir que esta plataforma nos procese junto con los datos que esa plataforma ya posee de los posicionamientos de las estaciones regionales. Lo importante es que esos posicionamientos sean en el mismo instante de tiempo, ¿no? Y no haces una lectura solamente, entonces haces varias lecturas. Y esas varias lecturas es que son procesadas para obtener un valorcito de X y Z, por ejemplo, acá. Pero esto se hace también en un estilo de postproceso. De esto ya les hablé, jóvenes. No, Inge. Todavía. Y ya. Entonces hemos debido llegar. ¿Esta monografía ya se las presenté o no? ¿Sí o no? No. ¿Mm? Hola. Creo que no, ingeniero. Uy, tampoco. Ya. A ver. Bueno, alguien me habló de que alguien dijo que les había estado comentando respecto a este método de postproceso de los datos mediante esta plataforma Auspus, y que también les mencioné que el IBY tiene una página en la que podemos hacer ese postproceso. Ya a ambas páginas vamos a ingresar y vamos a hacer un postproceso de un RENEX levantado por nosotros. Bueno, pero es raro que no les haya hablado de esto. Si he hablado de esto, quiere decir que de esto ya hemos hablado, del uso del GPS diferencial más estaciones locales. O sea, no pude hablar de esto sin haber hablado de esto. Eso es extraño. Ya, pero vamos a redondear esta partecita, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos el GPS diferencial más estaciones locales de observación continua,
El postproceso es del RINEX que hemos levantado en esta estación. ¿Sí? Acá. Hemos levantado ese RINEX que es un archivito. Cuando se le dice RINEX es simplemente el formato del archivo, ¿no? Ustedes pueden tener un formato en TXT o pueden tener un formato en CSV de unos valores, ¿no? Entonces, estos equipos obtienen ese posicionamiento en formato RINEX, que es un formato que es intercambiable, quiere decir, es conocido por todos, ¿no? Y ese RINEX es el que tú obtienes mediante esta antena de la posición de los satélites. Por ejemplo, si tú sesionas durante 4 horas, tú puedes obtener cada 15 minutos. Eso tú estableces, ¿no? Entonces vas a tener lecturas de la posición de los satélites cada 15 minutos. Y eso, junto con las lecturas que se hagan acá en esta antena, como la antena de Cotapachi, por ejemplo, vas a poder procesar. Estamos diciendo que esto tiene que tener coordenadas conocidas. Y fíjense, esta es una fotografía de la antena de Cotapachi que tiene coordenadas conocidas. ¿Y dónde están esas coordenadas conocidas? En la monografía del punto. Y esa monografía típicamente es esta. Es la monografía de Cotapachi. Fíjense, dice el nombre de la estación, el código de la nacional e internacional de la estación, el sistema de referencia de la estación, fíjense, dice WGS84, ¿no? La institución a cargo, aquí algunas características de ubicación, y acá están las coordenadas que estamos diciendo conocidas. Te dicen, mira, la latitud es esta, fíjense la latitud, grados, minutos y segundos. Acá nos están presentando los segundos con 6 decimales. La longitud, grados, minutos y segundos con 6 decimales. Nos dan la altura elipsoidal. Y fíjense, acá nos proporcionan la altura geométrica en metros sobre el nivel del mar. Sea nivel meters. Es esto. ¿Están viendo? Entonces, estos puntos son a los que me refiero en términos de coordenadas conocidas. Y es esto lo que vamos a utilizar en el momento en que vayamos a procesar los datos de ese nuevo punto cuyo X y Z deseas conocer. Esto les he debido hablar, solo que ustedes están diciendo que no, pero me da la impresión que ya les he hablado. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Hola. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos que seguir avanzando. Ya, haciendo entonces, haciendo esa sesión y procesando los datos de posicionamiento de esta antena y adquiriendo los datos de posicionamiento de esta base de Cotapachi, que tenía esos puntos X y Z conocidos, hemos procesado ambos archivos y hemos obtenido este posicionamiento para el punto que les he mencionado del LH-UMS. Entonces, el punto del LH-UMS tiene esta latitud, esta longitud, y en UTM WGS84 tiene este X, este Y, esta altura geométrica, esta es la
ortométrica que les he presentado. Y esta es la altura elipsoidal, quiere decir esta es en metros sobre el nivel del mar, y esta es la elipsoidal, que es la que te proporciona el GPS diferencial. Entonces, de esa manera es que tendríamos conocido este punto. ¿Eso es nuevo o estamos jóvenes? ¿Esto ya les presenté? Hola. Sí, Ya, pero entonces, ¿a partir de dónde? Esto también les he hablado ya. Me están haciendo repetir. Esto también creo que les he presentado. Esta comparación de coordenadas Cotapache obtenidas con AOSPOS. Sí, ¿no? Les he presentado. sí, sí. Ya, esto les he... aquí nos hemos quedado. La clase pasada. Ahora me acuerdo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Como a las 9:45 tenemos nuestro examen, vamos a parar por ahí y la próxima clase ya no vamos a andar con rodeos y vamos a iniciar de esta transparencia, ¿ya? Y por hoy nos detendremos ahí y nos veríamos a las 9:45. ¿Tienen alguna duda respecto a nuestro examen de más tarde? ¿Alguna pregunta? Yo, Inge, quería saber si es que vamos a descargar los mapas como hicimos en la práctica. Por el factor tiempo, la conversión en TIFF puede tardar y eso quería saber. Ya, eso déjenlo conmigo porque yo voy a ver de darles seguramente un mapa. Si es que hay que descargarlo, se los puedo dar con anticipación, ¿ya? Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Me parece bien tu pregunta. Déjame ver. Es que hay un problema también, ¿no? Que es el problema de que están seguramente ya armando sus esquemas, inclusive para hacer resolver sus exámenes con otras personas, ¿no? Porque como se manda por internet, pero hoy día voy a agregar un control más en el envío de los exámenes, ¿no? No va a ser... mejor no les anuncio eso, pero voy a agregar un control más en el que se puede verificar la fuente del que envía su examen. Entonces, busquen hacerlo personalmente, porque si detecto la copia, entonces se despiden nomás ya, pues, de la materia. El próximo semestre nomás ya tendrían que inscribirse porque va a ser 0 y un 0 es difícil recuperar, ¿no? Bien difícil. Y es más, si es que es identificado por una trampa en el examen, eso es irremediable ya. ¿Está bien? Entonces, respecto a la pregunta del joven, yo voy a... no se preocupen por eso, yo me voy a encargar de que si requieren de un archivo pesado, yo voy a ver de que cuenten con ese archivo oportunamente, o durante el mismo examen podemos compartir con un pendrive para no requerir de internet para bajar. Seguramente van a requerir de internet, pero no para hacer procedimientos muy pesados. ¿Está claro? Una consulta más, Inge. El examen va a ser en el auditorio, ¿verdad? Sí, en el 200. Sí, Inge, la pregunta era, ¿el auditorio con cuántos conectores cuenta? Es que mi laptop, que está dañado la batería, tiene que estar conectado constantemente para que funcione.
Claro, yo te sugiero llegar temprano, llevarte un extensor y sentarte cerca de una tomada y ahí trabajar, es lo que yo te sugiero. Más que eso no podemos hacer, es así nomás. ¿Cuántos tiene? Desconozco, pero ya hemos dado examen con el otro grupo y han dado examen con algunos tropiezos, pero han dado su examen, esos tropiezos, y yo ya los voy a corregir en esta oportunidad. Y van a ver, ustedes van a dar seguramente con algunos tropiezos también, pero con menos tropiezos que el anterior grupo. ¿Está bien? Y respecto a tu preocupación, es eso lo que te puedo decir. Llega temprano, llévate un extensor que tenga... hay esos que tienen varias tomadas, inclusive si ocupas una de las tomadas, puedes compartir el resto de las tomadas que tienes con tus compañeros y no ocupar una toma de corriente solo para ti. ¿Está claro? Sí, Inge, voy a intentar llevar una regleta que tiene muchos conectores entonces. Exactamente, una regleta con varios conectores. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? A las 9:45 es, ¿no? Nuestro examen. Sí, Inge, a las 9:45. Ya, Sí. listo. A esa hora nos vemos entonces en el auditorio 200, ¿ya? Se ve. Listo. Chao, jóvenes. Hasta más tarde.